vamos a hablar de un tema importante. En la última semana hemos visto que se han presentado diversos casos en los que sin duda se ha puesto en tela de juicio el nivel que tienen los restaurantes, también los cines, para atender a los consumidores y a los usuarios. Estamos aquí en la Central de Informaciones con el congresista Jaime Delgado. Él también es miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor y le damos la bienvenida aquí a la Central de Informaciones. Muy buenos días. Bueno, efectivamente preocupados por esta situación, ¿no? Si hoy ves las redes sociales, cada día aparece 2 o 3 denuncias de esta naturaleza. Que encontré una cucaracha, que encontré moscas, que encontré esto. Entonces, en realidad lo que está revelando es que en la práctica no es ninguna novedad. Estas cosas siempre han sucedido, han venido sucediendo. Lo que hoy pasa es que la gente se ha animado a revelar esto y a través de las redes sociales poner en conocimiento público esta situación. Eso muestra una situación que es preocupante en nuestro país. Es la falta de la cultura de la calidad en muchos sectores. Cuando tú ves aquí los bailes y las danzas de la Virgen de la Candelaria, tú ves cómo cada grupo se esfuerza por tener la perfección, la calidad, la presentación. Y eso es, o sea, eso tiene que suceder en cada uno de los negocios. Si tú tienes un restaurante, una cevichería, no basta que tú te concentres en el comedor tratando de poner todo a la perfección y que sea muy rico. ¿Qué pasa en tu cocina? ¿Qué pasa en tu baño? ¿Qué pasa con tu personal? Si no tienes tú condiciones higiénicas, sanitarias, buenas prácticas de manipulación, de almacenamiento de productos, de preparación de los productos, si tú no tienes personal que esté debidamente calificado, que sea impecable en su presentación, entonces tú vas a afectar ese producto. Se pone en riesgo también no solo el producto, sino también la salud de las personas que acuden a estos establecimientos. Claro, y eso es gravísimo porque en realidad si nosotros estamos trabajando tanto por prestigiar nuestra comida, nuestra gastronomía, nuestro talón de Aquiles podría ser ese, ¿no? O sea, la inocuidad, porque basta que un turista venga, vaya a un restaurante, come muy rico, pero se intoxica o termina con una enfermedad gastrointestinal, entonces eso ya es una pésima señal, porque lo que él va a contar es que en el Perú le sucedió eso, no es que va a distinguir entre un restaurante, otro, es el Perú el que se afecta. Hay algo que llama poderosamente la atención y es que hay un prejuicio, siempre las personas consideran que si un restaurante no es conocido el nombre o no pertenece a una cadena de comida rápida que sea de alguna manera internacional, se piensa que no cuenta con todas las condiciones de higiene. Pero en esta semana hemos podido observar que sí se ha registrado en Cineplanet, en Pizza Hut y también en Domino's Pizza. Estamos hablando de cadenas internacionales de comida rápida que son conocidas. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Y que se supone que en estas franquicias te dan todos los procedimientos, todos los protocolos, te dan absolutamente todo resuelto. O sea, estas cosas no deberían suceder porque están establecidas ya en los manuales. Entonces, si se está incumpliendo esos manuales, imagínate qué sucede en aquel negocio que no tiene ningún manual, ningún procedimiento, ninguna experiencia, ¿no? Entonces, claro que sí. Ahora, mucho se ha vinculado, digamos, la suciedad con la pobreza. Un momentito, o sea, un local puede ser muy humilde, pero la limpieza tiene que ser absolutamente impecable. O sea, quienes manipulan alimentos tienen que ser conscientes de que están poniendo en riesgo la salud de un grupo poblacional importante. Entonces se tiene que ser sumamente responsable. Hay que trabajar entonces intensamente sobre el tema de calidad. Yo fui autor del proyecto de ley que creó el Sistema Nacional de Calidad y he venido impulsando desde hace 3 años la creación de este sistema que hoy ya es una realidad. La semana pasada se ha aprobado el reglamento de organización y funciones del nuevo Instituto Nacional para la Calidad, que es parte de este sistema, donde el tema de normalización, metrología, certificación es fundamental. El Perú lamentablemente se ha atrasado como 20 años en esto. Con la creación de ese sistema esperamos de que podamos recuperar el tiempo perdido, porque la calidad es esencial, porque la calidad es seguridad. La calidad es confianza, la calidad es credibilidad, es prestigio, es reputación. Y nosotros tenemos que esforzarnos en eso porque si queremos conquistar nuevos mercados, no basta que hagamos tratados de libre comercio.
porque con los TLC se abren mercados, se abren fronteras y nos invaden de todo tipo de productos, pero cuando nosotros queremos exportar nuestros productos, sea una palta, sea un mango, sea un clavo, nos piden todos los requisitos de calidad. Y no llegamos muchas veces a ese estándar. No llegamos porque no hemos trabajado intensamente en un sistema nacional de calidad. Y las muestras están en ese tipo de cosas tan sencillas como un restaurante, como la cucaracha en la pizza, etcétera, ¿no? Entonces, y ahora, por ejemplo, una persona que encuentra a un insecto en su plato, ¿cuál debería ser el procedimiento para denunciar? Mira, lo primero, nosotros impulsamos la creación del libro de reclamaciones. Y recuerda que en su momento fue criticado. El libro de reclamaciones tiene una bondad, y es que de algún modo traslada la responsabilidad de atender el reclamo en primera instancia al propio proveedor, al propio empresario. Entonces, el empresario tiene que ser consciente de que hoy tiene una enorme responsabilidad en esto y entender de que el reclamo es un regalo, porque es la oportunidad que le está dando su cliente de ser el primero en enterarse de lo que está pasando. Pero es diferente en todo caso si una persona encuentra un insecto y lo escribe en el libro de reclamaciones, probablemente no se llegue a clausurar el local mismo, ¿no? Pero cuando ya esto se vuelve mediático y como hemos podido observar, incluso en la cocina, en las imágenes, se podía ver que había no solamente un insecto, sino varios insectos. Entonces ya tenemos que llegar al punto en el que tiene que haber un sistema de denuncias que de manera inmediata pueda corregir este problema, porque si no hay que esperar mucho tiempo. Es que mira, cuando el consumidor escribe en el libro de reclamaciones su reclamo, es porque seguramente antes ha tenido una comunicación directa con el empresario, con el proveedor, y le ha dicho, oye, mira qué sucedió, me ha tocado una cucaracha en esta pizza. Esa era la oportunidad para que el comerciante, el empresario, resuelva el problema, pida disculpas, ofrezca resolver el problema, es decir, dé todas las satisfacciones del caso a ese consumidor y resuelva el problema. Pero como no lo hace, entonces el segundo paso generalmente de los consumidores es, te exijo el libro de reclamaciones, voy a dejar constancia de eso. Ahora, yo pienso de que no se está poniendo en práctica el libro de reclamaciones en su real dimensión. ¿Por qué razón? Porque el usuario, al escribir el libro de reclamaciones, una de las hojas es para el Indecopi. Y esa hoja tendría que ir automáticamente en el instante al Indecopi, pero no sucede así, porque lamentablemente cuando se reglamentó esto... no hay nada que estipule que este es el debido procedimiento. Entonces dice Indecopi solicitará cuando lo estime conveniente la hoja de reclamaciones. Entonces no hay forma que el Indecopi se entere oportunamente. Entonces lo que yo considero que tenemos que hacer algunos ajustes en la legislación para que esa hoja de Indecopi vaya automáticamente y el Indecopi tenga la posibilidad de saber qué está sucediendo en el país, claro, para poder intervenir inmediatamente, diariamente, ¿no? O sea, no intervenir en todos los casos, pero en aquellos casos que comprometan seguridad, y salud, que comprometan salud, el Indecopi tiene que actuar inmediatamente en coordinación con las autoridades municipales que tienen la competencia directa, en coordinación con el Ministerio de Salud. Pero como Autoridad Nacional de Protección al Consumidor es el ente rector, es el director de la orquesta, y creo que ahí tenemos mucho trabajo por realizar. Por ejemplo, en el caso de la persona que recibió una pizza por delivery de Domino's Pizza y le llegó la cucaracha, la empresa salió públicamente a pedir disculpas. ¿Qué es lo que debería recibir el consumidor, el usuario? ¿Las disculpas son suficientes realmente para un mal momento? Que además de ser un mal momento, realmente para muchas personas el solo hecho de ver un insecto en la comida puede hacer que nunca más quiera comer una pizza. Mira, lo que pasa es que hay disculpas y disculpas. Además, ¿cuál es la oportunidad de la disculpa? Se disculpó Domino's Pizza cuando ya el escándalo estaba encima. Pero en realidad, lo que, según cuenta este joven, le pidieron que entregue la pizza completa. Y él ya había comido parte de la pizza. Entonces, eso es como poner una traba al reclamo. Es decir, comenzar, o sea, el reflejo, la capacidad que tuvieron de enfrentar esta situación fue muy deficiente. No fue la adecuada. Si, imagínate, ante una queja de esa naturaleza, es el mismo administrador el que se constituye en el lugar, ofreciéndole 1000 disculpas. No te vamos a cobrar eso, te vamos a dar una pizza nueva, pero además
vamos a corregir el problema. Te agradecemos por haber puesto en conocimiento de la empresa esto y nos comprometemos a resolver y a corregir todas las deficiencias. O sea, ponerse de rodillos, por decir de alguna forma, ante el consumidor y agradeciéndole la oportunidad que le han dado a la empresa de enterarse de esta situación. Para que no se pueda perjudicar. Si se hubiera hecho esto, probablemente también. ese usuario hubiera dicho, ok, sí, te perdono, pero ojo, corrige el problema para que esto no suceda. No, no tuvieron esa actitud. Y eso motivó que ese usuario, ok, ahora con las redes sociales, pues ya no tienes ningún impedimento para hacer de conocimiento público esto a nivel nacional las fotos, e además, internacional. también. Un hecho. Entonces, el mundo ha cambiado. Antes, cuando los consumidores denunciaban cosas, esto no se podía difundir porque el único medio eran los medios de comunicación y si una empresa era afectada y era anunciante de los medios, entonces todo el tema se silenciaba. Hoy ya no, eso ya no sucede y las empresas tienen que entender eso, que los consumidores tienen el poder de la información, que antes no lo tenían. Bueno, y ahora que estamos hablando de las redes sociales, que a través de este medio las personas pueden hacer sus denuncias, digamos, después de recibir las disculpas, ¿el caso queda finalmente ahí? No, porque las autoridades... ¿Qué otros derechos podría tener un consumidor? O sea, uno de los derechos fundamentales es a la protección de la salud y la seguridad. Y los consumidores tienen que tener certeza de que los productos, los servicios que están contratando sean absolutamente garantizados. Y es la autoridad la que tiene la responsabilidad de vigilar eso. Por eso es que los municipios, que son instancia primaria, digamos, en la fiscalización, tienen que estar visitando permanentemente los establecimientos para asegurarse de que las condiciones sean óptimas y no esperar que haya una queja para intervenir. Eso es reactivo. Por otro lado, los consumidores tienen derecho a reclamar y el reclamo tiene que ser por una vía fácil, sencilla, expeditiva. El primer reclamo lo hacen de manera directa y si los empresarios tuvieran la capacidad de atender inmediatamente el problema, entonces ni siquiera habría necesidad de presentar el libro de reclamaciones. Pero si esto sucediera así, uno presenta en el libro de reclamaciones, la empresa tiene la obligación de dar respuesta a ese reclamo en 30 días, independientemente del derecho que tiene el usuario de presentar directamente su queja al Indecopi. Y ahí habrá un procedimiento y terminará con una sanción al establecimiento o una medida correctiva que puede ser, digamos, devolverle el dinero al usuario, obligar a la empresa a que repare el bien, etcétera, etcétera. Ahora hay una correcta fiscalización cuando ocurren ese tipo de casos, porque tenemos también lo que ha sucedido en Chiclayo con este Cineplanet, que encontraron cucarachas dentro de la cocina, donde se tenía la canchita y todo para los alimentos. Se suponía de que este local tenía que clausurar y resulta que horas más tarde el local volvió a abrir sus puertas y recién ahora lo han clausurado por un mes. Bueno, esas son las cosas raras que pasan a veces, ¿no? Porque efectivamente ante la evidencia de que las condiciones higiénicas no son las apropiadas, lo que tiene que hacer la autoridad es clausurar hasta que te aseguren que todo esto ha sido corregido. Ahora, las cucarachas, los roedores, existen de la prehistoria y van a sobrevivir al hombre. O sea, ese no es problema y además cumplen una labor importante, ¿no es cierto? Las cucarachas cumplen su papel, pero las cucarachas tienen que estar en el lugar que tienen que estar. Apropiado, o sea, no en la cocina. Tienen que estar en la cocina de la gente, o sea, en las cocinas de los restaurantes. Entonces, si están ahí, es porque las condiciones higiénicas no son las apropiadas. Y muchas personas también dicen cuando entran a un local de comida que de la manera en cómo uno encuentra el baño, así igual está la cocina. Exacto. Entonces ya uno puede sacar también su línea, si ingresa a un establecimiento, ve que el baño no cuenta con papel higiénico, no tiene jabón, ya se puede imaginar de qué manera están trabajando también en la cocina. Mira, una cucaracha puede reproducir 400.000 cucarachas al año. O sea, ¿te imaginas la capacidad de reproducción que tiene? Entonces, a veces tú puedes tener incluso en tu casa todo limpio, todo ordenado, y cuando traes cosas del mercado, los huevos en esas cajitas o la fruta, qué sé yo, ahí vienen las cucarachas y no es que vienen crecidas, vienen como huevitos. Entonces, uno tiene que ser muy escrupuloso en esto. Y en los restaurantes también. A veces los restaurantes se preocupan de las condiciones higiénicas ahí, pero todos los días están trayendo mercadería. Y en esa mercadería vienen las cucarachas. Por eso es importante también lavar los alimentos, es importante lavar, revisar las bolsas en donde se han traído las cosas. Y es importante también de que las autoridades comiencen a vigilar los mercados, las condiciones sanitarias de los mercados.
porque por ahí viene el problema también. Claro que sí. Y puede ser al final un foco infeccioso también para la porque población. lo que pasa es que las cucarachas son vectores en el sentido de que se caminan por los desagües, se caminan por toda la suciedad y luego van caminándose por la vajilla, por los tenedores, por la fruta, etcétera. Entonces el problema está en que tú vas a comer todo eso a veces directamente y ya está contaminado. Ese es el problema con las cucarachas. Es un problema grave porque tiene que ver con la salud directamente. Una persona también se puede enfermar, puede desarrollar una infección estomacal y eso después lo tendría que asumir también el establecimiento que incurrió en la falta. Claro, el problema está luego en cómo pruebas de que la infección estomacal que tienes es como consecuencia de que comiste algo en ese restaurante. Pero ¿y cuál sería el procedimiento? Porque a veces no es inmediato, ¿no? O sea, comiste aquí y al día siguiente estás mal. Entonces, o compra uno en el supermercado un yogur y después lo abre y se da cuenta que hay un insecto adentro. ¿Cómo uno puede probar que efectivamente el producto vino fallado? Sí, porque lo que te va a decir la empresa, ese producto no es mío. O sea, no salió de acá. Alguien, la competencia desleal lo ha puesto. O lo dejaste abierto y por eso ingresó el insecto. En claro, esos casos, ¿qué se podría hacer? Porque precisamente en esos casos la autoridad tendría que decir, mira, muy bien, estamos recibiendo una denuncia de esta naturaleza, mira el lote que tiene, mira las condiciones, y si bien es cierto no es una prueba de que, digamos, con las cuales si puedes iniciar un procedimiento y sancionar, porque para un abogado es fácil decir, señores, o sea, yo no soy responsable porque esto ya se abrió, se sacó de la refrigeración y se malogró solo por condiciones inapropiadas. Entonces la autoridad con esos datos tiene que ir a inspeccionar la planta, verificar procesos de almacenamiento, procesos de refrigeración, ver todo el lote, qué pasó, y por ahí sacar, digamos, la evidencia, ¿no? Para encontrar dónde estuvo el problema. Es que lo que sucede en todo el mundo es que las autoridades sanitarias y las autoridades de protección al consumidor están vigilando permanentemente los procesos productivos. Y aquí no es así. Esa es una de las cosas que adolecemos en nuestro país. Entonces, si la empresa no es consciente de que en cualquier momento le cae la autoridad y tiene que tener todo a la perfección, entonces tiene que mantenerse en derecha, ¿no? Y lo mismo en los restaurantes. Vamos a visitar restaurantes, los chifas, vamos a ver toda la basura que hay en las cocinas, vamos a ver las condiciones higiénicas en los baños. Son un asco, son unas letrinas. ¿Por qué no se corrige eso? Los alcaldes tienen que trabajar en eso urgentemente. Claro que sí. Bueno, es un tema importante y que da más también para conversarlo. Muchísimas gracias, congresista, por estar aquí con nosotros en la Central de Informaciones.